Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Clase número 7. Bien. Derivadas. Derivadas, estas grandes derivadas. ¿Qué son las derivadas? Continuamos, ¿sí? Primero quiero arrancar con la noción de la derivada en una función en un punto. En una función, a partir de ella podemos definir otra función, ¿sí? Que justamente es su derivada. Que juega un papel fundamental en todo el cálculo infinitesimal, se le dice así, tal como vamos a ir viendo en este y en posteriores temas, cuando normalmente después vemos los extremos relativos y demás, siempre encontramos ahí o el cálculo de las asímprotas o del cálculo infinitesimal. Pero comencemos por la definición de derivada en un cierto punto, ¿sí? Eh, Dado que la función puede estar en el punto x sub 0, ¿sí? Y la función es igual a f de x. Entonces tengo que la derivada en el punto es igual al límite de h tendiendo a 0 de f, ojo con esto, el punto más h menos f en el punto, todo esto sobre h. Parece que estoy hablando en otro idioma, pero van a ver el ejemplo. Para la función y igual x al cuadrado, vamos a hallar su derivada en cierto punto de x igual a a. Si yo lo hago por tabla, yo sé que x al cuadrado queda 2x, ¿sí? Los que estuvieron en clase se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Pero acá van a tener eh, la explicación exacta de por qué llego desde x cuadrado al 2x. O en este caso, desde el a al cuadrado al 2a. ¿Sí? Abajo tienen toda la explicación ahí con las flechas y por eso es que lo van a terminar deduciendo de ahí. La pueden copiar, pueden terminar viendo qué es lo que se hace. ¿Sí? Así que nada, más que nada como para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el significado geométrico? Y acá tenemos el significado geométrico, van a tener el gráfico ahí. ¿Sí? Siempre vamos a suponer que una función igual a f de x lo tenemos que considerar en un punto. ¿Bien? Siempre hay que considerarlo en un punto. A partir de ese punto incrementamos la ordenada una pequeña cantidad h, ¿sí? Lo van a ver, acá tenemos el punto x0 y acá tenemos el punto x0 más h. Lo mismo va a pasar en el f de x, si yo tengo el f de x sub 0, voy a tener el f de x sub 0 más h. Bien, por eso es, acá está, parece que es mucho, pero en realidad es algo muy chiquitito lo que se está aumentando. Llamada incremento de x sub 0. Normalmente también cuando vemos derivadas, vemos que se habla de incrementos, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Eh, la función pasa de f de x sub 0 a f de x sub 0 más h. Entonces la función sufrió un incremento y por eso es el equivalente a lo que tenemos de esa función ahí. Bien, ahora, ¿qué pasa en las funciones? En general, las funciones elementales que tratamos en cálculos poseen derivadas en todos sus puntos, salvo quizás en algunos puntos específicos de lo que después hablamos. ¿Sí? Por eso, dado una función igual a f de x, diremos que su derivada es y apóstrofe igual f apóstrofe x. ¿Sí? Ese apóstrofe significa que es derivada. Bienvenidos a la clase número 8 de la unidad 6, mi querido sexto año. Vamos a seguir hablando, vamos a tener esta parte 2 de derivadas, ¿sí? Y acá tenemos derivadas de las funciones elementales, que son las tablas que tenemos en el libro. ¿Sí? Existen distintas derivadas, ¿sí? Siempre van a existir distintas. La derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1, la derivada de x a la n es bajar el exponente y va a perder un grado. Eh, la derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo natural de ese 2. Normalmente va a pasar con cualquier número, si hay un 8 ahí, va a pasar con el 8, es igual. E a la x con su derivada es e a la x, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la tangente es 1 sobre coseno al cuadrado de x, la del logaritmo en base a de x, la derivada es logaritmo en base a de e sobre x, recuerden que es un valor, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y a la derecha tenemos derivadas trigonométricas, ¿sí? Con sus distintos valores. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que si yo tengo en el libro o tengo que ir a resolver funciones que ya están, eh, ¿cómo decirlos? Que tienen una sola variable, que no tienen mucho por derivar, son estas, no va a tener otro resultado. Bien, es directamente ir a ver la lista y simplemente ya tienen el resultado puesto. Y tenemos propiedades de las derivadas. Cuando yo voy a derivar una función por una constante, lo que me va a quedar es la constante sin derivar por la función derivada. La derivada de una suma de dos funciones son la suma de las funciones derivadas. En la multiplicación, ¿sí? Ojo con esto, en la multiplicación de dos funciones, cuando las voy a derivar, me va a pasar que primero me va a quedar la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Cuando voy a derivar una división cociente, me va a quedar lo mismo que en la multiplicación. En el medio va a quedar un menos, pero voy a tener que dividirlo por el denominador al cuadrado. ¿Sí? Y cuando tengo 1 sobre f, al derivar, me va a quedar la función derivada sobre la función elevada al cuadrado. ¿Sí? Son cosas que tienen que tener en cuenta, que ustedes pueden anotárselas en su carpeta, ¿sí? Para que tengan. Y para hacer un poco más sencillo el tema de después poder calcular. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta siempre. Chicos, no tengo mucho más para decir con respecto a eso. Vamos a seguir la clase que viene. Espero que sigan todos bien. Chao, chao.